Hola, buenas tardes. Buenas tardes y gracias a quienes todavía permanecéis aquí y resistís. De verdad que es muy agradecer. Está siendo, bueno, ha sido un día largo, ¿no? Hemos empezado temprano y han sucedido muchas cosas. Entonces, bueno, por un lado, voy a intentar ser breve. Luego siempre me dicen que me enrollo, pero bueno, voy a intentar ser breve y sobre todo un poco dinámica. Yo tengo hoy una labor difícil. Ahora mismo, por un lado, por la hora que es, por otro lado, por hablar después de Marta Peirano y Simona Levi, ¿no? Que es como, joder, te hace un poco pequeña. Y por otro lado, contenta también de comprobar que son personas de carne y hueso, ¿no? Y no bots que aparecen en Twitter ni nombres que aparecen en las páginas web que más te interesan, ¿no? Y me falta tocarlas, pero bueno, contenta de eso. Y la tercera dificultad que tengo es que yo vengo a hablaros de un kit. No sé si habéis estado en la exposición, viendo la exposición de la sala de cristal. Sí, ¿no? ¿Quién ha estado? ¿Podéis levantar la mano por hacerme una idea? Vale. Entonces, claro, la idea es hablar de esto sin hacer spoiler. Lo cual, pues, si tengo una hora, probablemente la cague en algún momento. Entonces, he pensado un itinerario un poco diferente para abordar esta breve sesión que nos queda. Por un lado, intentando hacer un poco de recopilación de los 4 días que llevamos aquí. Por otro lado, abriendo un poco paso a mañana, que es un día en el que se van a abordar también como la construcción de propuestas, ¿no? Em, y bueno, y una parte de toda esta cuestión que no se ha visto aún, ¿no? Como es la infraestructura, ¿no? Es algo que veremos más a la tarde, infraestructura. Y bueno, es que a todo esto, bueno, yo soy Inés Bebea, me gusta aquí hablar. Yo soy Inés Bebea y soy ingeniera de telecomunicaciones, o lo fui. Y entonces, bueno, pues digamos que la parte esa de la infraestructura es como que es la que me toca el corazón, por desconocida, ¿no? En un mundo en el que es tan necesaria y tan presente y parece que todo suceda un poco por arte de magia, porque las cosas van por el aire, ¿no? Entonces, vale, vamos a empezar. Quienes habéis estado en el taller que he dado esta mañana, ya sabréis que conocéis esta frase. A quienes no, pues os introduzco un poco a una de las inspiraciones de nuestro proyecto. Lo he puesto antes. Yo formo parte de la asociación Ondula. Somos una asociación muy pequeñita que nos dedicamos a una educación crítica en tecnologías. Entonces estamos generalmente en un ámbito más divulgativo, intentando llevar espacios de reflexión y de pensamiento a la ciudadanía en general, entendiendo que es ahí donde está el gran potencial de transformación. Entonces, uno de nuestros principios se inspira en esta frase, digamos, y esta filosofía, forma de hacer, forma de vivir, de Lorenzo Milani, que dice que todos tenemos derecho a saber, que saber sirve para participar y que hay que participar para construir un mundo más justo. Sería triste que después de estos días, aprendiendo muchas cosas sobre la inteligencia artificial, sobre los datos, sobre todo esto, luego no hiciéramos nada. Sería realmente triste. Eso es lo que es cuando el conocimiento se queda hueco, se queda vacío, queda inerte, ¿no? ¿De qué sirve? Bueno, que luego podemos ir con nuestros colegas intelectuales al bar y estar hablando de cosas como muy interesantes, pero, pero ¿qué pasa con el mundo en el que vivimos, ¿no? Yo creo que este mundo nos está interpelando, ¿no? Cada vez con más fuerza a que hagamos algo. Y en este punto, vale, voy a hacer una breve introducción. Lo siento porque voy a introducir algunos conceptos nuevos a las 8:15 de la tarde, pero bueno, porque comprendáis desde dónde hablo y porque a lo mejor os puedan servir también en vuestro análisis, ¿vale? Em, la violencia tiene múltiples formas, ¿no? No sé si conocéis un poco. Existe una violencia más directa, que es más visible, donde generalmente encontramos la violencia física, incluso la psicológica, pero es una violencia que se da entre una persona y otra. Cuando la tecnología toma un papel en esta violencia directa, normalmente es como medio a través del cual sucede la violencia, o bien como medio que amplifica la violencia. ¿Sí? Podemos pensar en situaciones como el ciberacoso, otro tipo de extorsiones por Internet. Pero hay otra violencia que es más invisible, indirecta, que es la violencia estructural y la violencia cultural.
¿no? Son violencias que tienen que ver con las estructuras, con las formas que hacemos las cosas, con creencias que tenemos. Según esto, por ejemplo, ¿no? Según este marco de análisis, digamos que el paro es violencia estructural. No es una cosa que sucede, que les pasa a algunos que tienen mala suerte, sino que es un problema de diseño. Porque el sistema laboral está diseñado para que no cubra a toda la población y que esa carencia genere la tensión suficiente para poder flexibilizar el mercado de trabajo. Entonces, hay una violencia inherente a cómo está diseñado ese sistema. Algo parecido sucede en la tecnología, cuando, por ejemplo, hemos venido hablando de los algoritmos que crean estructuras, ¿vale? De pensamiento, de lógicas de actuación, de toma de decisiones, que son un poco invisibles, pero que a la vez generan una serie de daños, una serie de violencias, ¿no? Aquí no se ha mencionado la palabra violencia, pero se ha hablado de manipulación. Es una de las mayores violencias que existen. La manipulación va contra la voluntad de las personas. Es lo que les incapacita, nos incapacita para protagonizar nuestra propia vida. Y entonces, ¿qué nos queda? Entonces, entendiéndolo en esta lógica del análisis de violencia, hay algo que debemos hacer. Claro, lo que normalmente se entiende como contraposición de la violencia es la paz, pero la paz en nuestra cultura tiene lecturas muy distintas, ¿no? Yo soy más de la escuela de la no violencia. La no violencia, vamos por pasos. La paz en nuestra cultura, por ejemplo, tiene una raíz latina que es pax, la paz romana. La paz para los romanos era cuando las legiones están en paz, cuando no estamos conquistando nuevos territorios. Las legiones están paradas. Entonces el imperio está en paz. Según esta definición de paz, ¿vivimos en una sociedad en paz? Cuando yo hago preguntas podéis también contestar así en voz alta y esas cosas, ¿vale? Hay otra definición de paz que nos influye también en esa cultura, que es la definición griega de la paz, ¿no? Que es la Irene. La Irene es la paz de la tranquilidad, la de déjame en paz, déjame tranquila. Según eso, ¿vivimos en una sociedad en paz? La tercera de las influencias que tenemos es la definición más de la tradición judio-cristiana, que es el shalom. Y esta es la definición que se parece más a la de la no violencia, porque shalom significa que no hay paz sin justicia. Según esto, ¿vivimos una sociedad en paz? Tenemos que hacer algo. Por alusiones a la justicia, quería contextualizar, ¿no? A lo largo del día de hoy, quería contextualizar un poco hasta qué punto estamos llamadas a hacer algo. Entonces, la idea que vengo a proponer, ¿no? Vengo con una idea como muy concreta, pero quiero que trabajemos un poco sobre esa idea de que comprender nos sirva para transformar. Entonces, no sé si tenéis, yo voy a mandar, voy a mandar tareas. ¿Tenéis papel y boli? O algo para apuntar, aunque sea el móvil, y lo que apuntéis lo podéis mandar en WhatsApp, a lo mejor a quien queráis. A lo mejor obviamente se queda como, hostia, qué reflexión más profunda. Vale, entonces, como de que tengáis algo para apuntar, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Ahora? Mientras digo. Vale. Vale. Entonces, me gustaría que apuntarais en una frase, a ser posible, aquí llamando a vuestra capacidad de síntesis. ¿Vosotros tenéis para apuntar o no? Vale. Em, que anotarais una cosa que habéis aprendido esta semana y que supone una injusticia. Que pensáis que supone, de todo lo que se ha comentado aquí, que supone una injusticia, una violencia contra, podría ser en principio contra las personas usuarias de aplicaciones, contra, que pensáis que se está dando, ya sea por cómo funciona la inteligencia artificial, por cómo funciona la recolección de datos, etcétera, etcétera. Solo una, ¿eh? Aquí se han dicho muchas cosas. Va, que esto va a servir para mañana, en serio.
podéis anotar como la más importante, pero bueno, para la más importante habría que valorar ciertas cosas, ¿no? Puede ser una que os haya impactado, ¿no? Que hayáis dicho, anda, que esto es así, pues ¿estamos? ¿Sí? Vale, ¿podemos compartir algunas de esas ideas clave? ¿Podéis levantar la mano y decirlo en alto? A ver si escuchamos. ¿Sí? Por favor. Incertidumbre. Vale, te ha generado esa de información, digamos, te ha generado incertidumbre o ese conocimiento nuevo te ha generado incertidumbre. Pero, vale, ¿y eso te parece una injusticia? Vale. Vale, podríamos decir que ves injusto el nivel de desconocimiento que tenemos en general de cómo funcionan estas cosas. Por aterrizarlo, ¿sabes? Y separar, digamos, la sensación que tú tienes de la cosa. ¿Sí? Injusticia, pues porque dices, ellos lo saben mejor que yo y yo que soy la propietaria de esa información, pues parece que va a ir por donde a ellos le da la gana y no por donde a mí me interesa. Vale, ¿se entiende? ¿Vale? ¿Alguna? ¿Sí? Que si ciertas empresas de Google hacen uso de todos nuestros datos. Porque Google, yo tengo en mi imaginario como el recuerdo de cuando Google empezó a ser como una especie de pionero de la urbanización digital, que empezó a darnos cuenta de este correo electrónico gratuitas, herramientas que todavía son insuperables, no han sido superadas por otras como Google Docs, este tipo de herramientas de trabajo colaborativo, y que en realidad ha sido un súper engaño que yo no lo sabía, pero como que aquí le he dado dimensión este número, ¿no? Gracias. ¿Más? El sistema de crédito social chino y algunos de los motivos que pueden hacer que ha aumentado este año. ¿Más? Que habría fundado el uso de inteligencia artificial en algunos juzgados de Estados Unidos, si no recuerdo mal, para un poco predecir el riesgo de reincidencia de gente que había denunciado. Entonces, se daba que había un sesgo, una discriminación negativa contra población negra o no blanca o contra mujeres. Había oído algo, pero bueno, me sigue pareciendo injusto y es de lo que más recuerdo que es. Perfecto. La inutilidad móvil y el alienamiento personal. La inutilidad móvil y el alienamiento personal. Es un poquito lo contrario de lo que nos quieren vender. O sea, el móvil tiene un mogollón de utilidades, pero no lo utilizamos realmente como queremos nosotros, sino como ellos quieren que lo utilicemos. Y por otra parte, el tema de verificación de datos, de comprobar si todo esto nos aliena un poquito de no voy a hablar cara a cara al vecino, no vaya a ser que me pegue algún virus o que tiene la gripe A o la gripe B o la gripe X. O sea, mejor yo en mi casa con la pantalla y no me relaciono con nadie, así estamos bien. Hay una violencia en el aislamiento, ¿no? La separación de las personas y su capacidad organizativa. ¿Una más? Control. Vale. Bueno, sirva esta pequeña puesta en común de memoria colectiva, ¿vale? Más allá de lo que cada uno hemos anotado. Vale, sobre todo
hemos hablado de eso, de inteligencia artificial, en algún momento hemos visto también cuestiones de diseño, por ejemplo, que tienen que ver con la economía de la atención, ¿no? Con esa generación de adicción, ese uso compulsivo que nos generan, que porque requiere tener usuarios activos mucho tiempo, porque eso acaba generando dinero, ¿no? Se ha hablado brevemente hoy, por ejemplo, pero también se explorará más mañana, cuáles son los lugares donde se encuentran esos datos nuestros, ¿no? Esto es una imagen de uno de los centros de datos de Google, que se puede encontrar en la página de Google Data Centers, ¿no? Que es información abierta, pero en general muchas veces desconocida, ¿no? Pues los lugares donde se almacenan nuestros datos tienen esta pinta, ¿no? Son grandes naves industriales con pasillos llenos de ordenadores, sin pantallas, porque no hay nadie realmente viéndolos. Esto es una situación circunstancial, donde hay una técnico atendiendo un sistema, pero en general pues no hay esa supervisión. La cuestión es darnos cuenta de que nuestros datos están en estos lugares, ¿no? Y que estos lugares ocupan lugar, porque son como naves industriales. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están realmente los datos? Los datos son una cosa etérea. Se guardan en discos duros, ¿no? Discos duros como el que tiene este ordenador, y ocupan naves industriales. Esas naves industriales están en territorios concretos, en el suelo. Esos territorios están sometidos a una legislación, ¿no? Que afecta a nuestros datos. Bueno, y como se puede observar también, tiene un cierto impacto medioambiental tener encendidas estas máquinas 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Que es una cosa que se ha comentado anteriormente. ¿De quién son esas máquinas? Tiene que ver con de quién son esos nuestros datos también, ¿no? Lo hemos comentado antes también en el taller, hace un par de años, a finales de 2017, por primera vez estas 5 empresas se convirtieron en el top 5 de las empresas más ricas del mundo, ¿no? Con un mayor índice de capitalización bursátil, bueno, según Standard & Poor's. Estas empresas que son, fijaos, son empresas tecnológicas, de las tecnologías que usamos cotidianamente en nuestro móvil. Sabéis que en el ámbito tecnológico, incluso en el industrial, hay, digamos, muchas cadenas de empresas cuyos nombres desconocemos. Pero estas son justo de las que sí conocemos, y por primera vez están por delante de farmacéuticas, de financieras y de petroleras. Entonces, mucho dinero hacen y de qué manera lo harán, ¿no? Ese de qué manera, ¿no? Que habéis comentado en algún momento, que tiene que ver con esa recopilación de datos, esa economía de la atención, esa propiedad de la infraestructura, ¿no? Nos lleva a la necesidad de hacer un cierto análisis de la realidad. Comento esto simplemente como un marco de análisis que a nosotras nos sirve, ¿vale? Que nos está sirviendo para abordar cuestiones como la privacidad, ¿no? Que es de lo que va la desintoxicación de datos. Tiene que ver con comprender un poco cuál es el sentido de esto, ¿no? Podemos abordar la privacidad desde el punto de vista de, me preocupa a mí que a mí me vigilen y tal, pero la cuestión es que es una manera en que el mundo está funcionando, ¿vale? Entonces, nos sirve entender cómo funciona la recolección de datos a nivel de interfaz, cómo están diseñadas también las funciones, ¿no? Por las que entregamos esos datos y que al mismo tiempo nos llevan a estar generando más, a pasar más tiempo en las aplicaciones. Esa generación de datos se almacena en unos lugares que comúnmente llamamos nube, pero que no son una tal nube, ¿no? Sino que son los servidores como los que hemos visto antes, esos centros de datos, y que ante los cuales nos podemos preguntar cuestiones que tienen que ver con la propiedad, con el territorio, con la legislación. Los algoritmos de inteligencia artificial que están analizando esos datos que están almacenados en esos servidores son los que establecen una serie de normas, toman una serie de decisiones y tienen una serie de sesgos. Tanto unos como otros, tanto la capacidad de cómputo como la capacidad de almacenamiento hoy están en poder de esas grandes empresas. De manera que aglutinan mucho poder, ¿no? Son básicamente esas dos. Son los grandes medios de producción de información en el siglo XXI. Y están en esas manos, ¿no? El grado de soberanía, por lo tanto, que tenemos como ciudadanía es poco. Y en este lado estamos las personas usuarias. Las personas usuarias que
por un lado, estamos frente a esas pantallas, realizando una serie de prácticas, usando la tecnología de una determinada manera y alimentando, digamos, esa máquina de poder y de dinero. Que sirva, bueno, lo que decía, ¿no? Este es un marco de análisis que a nosotros nos sirve, pero la cuestión es que necesitamos analizar la realidad, sobre todo con la intención de lo que vemos, querer transformarlo, ¿vale? Entonces, aquí quiero proponeros una manera de hacer esto que a mí me sirve y que me parece que es un espacio que tenemos muy poco explorado. Me parece que tenemos muy poco explorado. ¿Qué pasa? El sistema, ¿cómo se llama? El sistema social chino se parece mucho a un capítulo de Black Mirror. No sé si lo habéis visto, ¿no? Sucede que la ciencia ficción, las metáforas que tenemos, esas construcciones de futuro, muchas veces nos llevan a la distopía. Nos llevan a imágenes distópicas donde la humanidad, digamos que se destruye a sí misma, ¿no? Donde nos muestran como un callejón ahí donde todo se acaba. Black Mirror es un ejemplo de esto. Está muy bien porque nos sirve para reflexionar posibles impactos de la tecnología o como hacia dónde va, y pinta muy mal la cosa, para darnos cuenta, ¿no? Pero sucede que estamos como muy entrenados en la distopía, pero ¿qué pasa con la utopía? La utopía es una cosa de tontos, de locos. ¿Para qué? Para la utopía. Bueno, yo os propongo esto de corazón. Yo, además de ser ingeniera de telecomunicaciones, soy actriz de teatro social y he tenido la suerte de trabajar durante unos años precisamente sobre la utopía. Y es algo que creo que agradeceré toda la vida. La utopía es ese lugar que no existe, que no lo conocemos ni lo hemos tocado, y es un lugar que está muy lejos. La utopía es como ese mundo ideal. Y está en nosotros la capacidad de imaginar ese mundo ideal. Hay que entrenarlo, eso sí. Claro, de primeras, la primera vez que lo piensas, en realidad, pues llegas hasta aquí, ¿vale? Pero sucede que la utopía en realidad está mucho más lejos. Decía Galeano que la utopía está en el horizonte. O sea, es súper lejos, ¿no? Y que das un paso y que la utopía parece que se aleja. Que das otro paso y parece que la utopía sigue igual de lejos. Y que das otro paso y la utopía todavía está ahí al fondo en el horizonte. Y le decían sus estudiantes a Galeano, bueno, ¿y entonces para qué sirve la utopía? Pues para eso, para caminar. Para caminar. ¿Estamos caminando? Estamos dando vueltas en círculo. ¿Hacia dónde estamos caminando? En espiral. Yo creo que sí se puede. Llegamos un poquito tarde, están las cosas chungas de verdad, pero sí que se puede. Y una de las primeras cosas que creo que habremos de entrenar es imaginar la utopía. Entonces, lo que os propongo ahora, tenemos muy poquito tiempo, pero os propongo que generemos ese espacio mínimo para dedicarle a la utopía. ¿Sí? Va a ser un espacio personal, normalmente lo ideal es llegar a una construcción colectiva, ¿no? Ir coincidiendo a partir de ahí, pero os propongo, teníamos un ejercicio previo, ¿verdad? Donde hemos nombrado un elemento de la realidad que supone una injusticia, ¿no? En este ámbito tecnológico que venimos definiendo. ¿Sí? Vale, os propongo ahora, inspirados en esto que es un hecho, ¿vale? Real, dibujar cómo sería en el mundo ideal. Una sociedad ideal que superara esta problemática, cómo se estaría gestionando esa tecnología, cómo se estaría diseñando, cómo se estaría relacionando la gente. ¿Sí? ¿Vale? Os pediría escribir una novela, ¿vale? Pero os voy a pedir, porque da para eso, pero os voy a pedir que escribáis solamente una frase, ¿vale? ¿Cómo pensáis que idealmente, ¿no?, una sociedad justa estaría llevando a la práctica eso?
La utopía no atiende a cómo vamos a llegar hasta ahí, ¿vale? Solamente se trata de dibujar cómo debería ser. ¿Lo tenemos? ¿Podemos escuchar algún ejemplo? No hay un bien ni un mal, estamos entrenándonos. No sé cuántas veces habéis escrito sobre la utopía, pero lo importante es empezar. A ver, vamos a escucharte. Hacer conscientes a los poderosos de que también son sometidos por el propio sistema que se niegan a cambiar. Ellos y los serán sus hijos y los serán sus nietos. Ajá. Hacer conscientes. Los que tienen la capacidad para cambiar de que también son Vale. parte de Sí. los oprimidos. Bueno, simplemente como tema de formulación, ¿vale? De la frase sería: en la utopía, los poderosos son conscientes de cómo las tecnologías que crean les oprimen también. Algo así, ¿vale? Lo formularíamos así, porque la utopía es así, o sea, los poderosos son conscientes, ¿vale? En la utopía todos vivimos libremente. Yo creo que nos podríamos beneficiar de lo que saben hacer las máquinas, pero les podríamos dar otras órdenes. Y esas órdenes tendrían que ver con las funciones que desempeñan y la forma en la que organizan el mundo, en lugar de referirse a la búsqueda de beneficios. Porque claro, al final sí que se busca cubrir las necesidades humanas o inventarlas, pero el fin último siempre es la generación de beneficios. Entonces, no existiría la necesidad de generar beneficio económico, sino que iríamos directamente para una desintermediación en ese sentido. Y las máquinas directamente mejorarían nuestra vida porque podríamos ordenarles hacer lo que realmente necesitamos sin tener que beneficiar al capital. Vale. Gracias. ¿Se entiende? Igual en la formulación, en la utopía no prima el ánimo de lucro, sino, ¿vale? Lo digo porque lo estamos formulando ahora en sería, dirían, tal, ¿vale? Es nuestro momento de materializar la utopía. Vamos a creérnoslo. En un tecnológico hemos aprendido a utilizar las herramientas para avanzar como sociedad. Ajá, perfecto. ¿Pero titular? En la utopía la máquina es capaz de aprender de nuestra realidad sin aprender también nuestros sesgos. Ajá. En la utopía, la tecnología nos hace iguales. Uh-huh. ¿Alguien más quiere compartir? Vale. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Allí? Una sociedad menos individualista. En la utopía la sociedad es menos individualista. Y es más... Pues donde se congería más con los que te rodean. Los conoces y les ayudas en sus necesidades. Vale, tenemos un rápido esbozo, ¿vale? De la utopía. Como habréis podido, si habéis escuchado también atentamente a los compañeros, a las compañeras, veréis que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Hay muchos matices que pulir, ¿no? Hay cosas que completar, hay cosas que tal vez se contradicen en lo que estamos imaginando. Porque en realidad cuando lo ponemos en común y cuando abordamos lo colectivo, surge que no pensamos lo mismo, ¿no? Que tenemos diversidad de criterios, ¿no? Que son cosas a dialogar. Pero a veces nos perdemos mucho en lo que estamos discutiendo simplemente porque no estamos compartiendo honestamente cuál es el ideal que perseguimos. No estamos sabiendo dibujarlo y ponerlo sobre la mesa y aclararnos a lo mejor si queremos ir para allá o para allá, y nos ahorraríamos tal vez tiempo. Vale, ¿qué es lo importante entre la realidad? O qué es lo importante, que sí, todo es importante, ¿no? Pero ¿por dónde empezamos?
¿no? La cuestión es por dónde empezamos, porque la utopía está súper lejos, ¿no? Cosas que hemos dicho están súper lejos. Podrían estar incluso más lejos si tuviéramos más capacidad de imaginar la utopía, ¿vale? Pero están súper lejos. Ahora, ¿qué es lo importante que hagamos ahora? Que estamos en una realidad, ¿vale? Donde suceden injusticias en el ámbito tecnológico y tenemos que dar pasos hacia la utopía. Tenemos que dar pasos. Esos pasos son poco a poco, uno a uno, ¿vale? Yo lo que os traigo para haceros spoiler es un paso posible, ¿vale? Pero me parece necesario, porque si no, podríamos estar diciendo que eso ya es la solución y no lo es. Me parece necesario que dediquéis también el tiempo ahora mismo de pensar un paso que podéis hacer hoy para caminar hacia la utopía. Como lo tenéis que hacer hoy, tiene que ser pequeño. A veces cuando queremos dar pasos muy grandes, nos descoyuntamos, ¿vale? Un paso que sea pequeño, que sea manejable, que podamos sostener. Porque lo importante es sostener al menos ese paso. Que no lleguemos a mañana y no hayamos hecho nada. Que no se acabe la semana y como llega el fin de semana, se nos olvide. Y para el lunes ya, todo lo que hemos hablado aquí, ya se fue, ¿no? Entonces, igualmente, anotar. Lo de anotar es una práctica simplemente de poder sintetizar, porque en la cabeza se me ocurren muchas cosas, pero si lo escribo en una línea, igual llego a casa y lo hago. ¿Vale? Entonces, un primer paso pequeño que podáis hacer esta tarde. Queda poca tarde, también os digo, ¿eh? Pero, ¿vale? Un primer paso. Estoy haciendo trabajar un montón, ¿eh? Se nota que estoy cao también. ¿Lo tenemos? Vale. Los pasos que podemos dar, por un lado, bueno, siempre podrán estar en diversos planos, ¿no? Una cosa es abordar, por ejemplo, el plano personal, ¿no? Lo que me atañe solo a mí es un margen donde, bueno, al no depender de otros, al no depender de otras, pues puede ser que tenga más probabilidades de hacerlo, ¿no? Porque depende de mi propio compromiso. Ahora sí, requiere eso, una autodisciplina, un compromiso, ¿vale? Ese sería como el plano personal. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, a la hora de cambiar mis prácticas en las aplicaciones que uso, en la configuración de esas aplicaciones, en la información que entrego, en las cuentas que me abro, en Internet, etcétera, ¿no? Otra vía de actuación podría ser en el plano más ambiental, ¿no? Los ambientes son esos espacios que generamos con otros, ¿no? Pues en el ambiente familiar, en el ambiente de trabajo, o sea, una serie de dinámicas donde hay cosas normalizadas. Hay usos de la tecnología normalizados, hay prácticas que, pues eso, que se dan por sobreentendidas, que se entiende que alguien te vaya a responder a un mensaje, que se entiende que vayas a postear tal cosa. Bueno, se le podría dar una vuelta. Hay otro plano, que es el plano institucional, ¿no? O político, que tiene que ver con nuestra dimensión política y con nuestra capacidad, digamos, de movilizarnos, de incidir en las instituciones en las que formamos parte, de cómo se hacen las cosas, de incidir en cómo se hacen las políticas que tienen que ver con la regulación de los datos y de la inteligencia artificial, etcétera. Y entonces, en realidad, si lo pensamos un poco, la verdad que es de locos y por eso es un poco complicado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer exactamente? Porque esas grandes empresas de las que venimos hablando tienen estrategias. O sea, no hacen las cosas así al pedo ni las han aprendido ayer, ¿vale? Tienen estrategias, ¿no? Entonces, nosotros también necesitamos estrategias. Y esas estrategias necesitan ser, por un lado, individuales, ¿no? A nivel personal, y por otro lado, colectivas.
Lo que vamos a ver a continuación, que lo voy a esbozar muy, muy brevemente, que es este kit de desintoxicación de datos, es una de esas pequeñas estrategias personales, porque también puedo compartir con otros, ¿no? De hecho, bastante recomendable compartirlas, pero que más que el hecho de que los pasos que aquí vienen vayan a resolver el problema, ¿no? O problemón, ¿no? Esa realidad súper compleja con muchas aristas, para mí lo que tiene de interesante es empezar a entrenar el propio compromiso necesario para los pasos siguientes. No sé si me explico. Si yo me comprometo, esto es digamos un kit, digamos, ¿vale? Como con 8 pasos para realizar a lo largo de una semana, ¿no? Digamos, una estrategia que te propone cada día hacer un poquito en relación a tu huella digital, en relación a cómo tienes configuradas las aplicaciones en tu móvil, en el ordenador, en el navegador web y demás, con qué información están compartiendo. Bueno, hacerte consciente de cómo están pasando esas cosas en tus propios dispositivos, en tu propio uso de la red y que tienen que ver con todo lo que hemos venido hablando estos días, ¿vale? Entonces, por un lado, acotar eso, ¿vale? Como que yo creo que la aportación es eso, es un punto como de ¿no? Adoptar la intención de, vale, quiero ponerme a hacer esto y voy a hacerlo poco a poco. ¿De qué va esto? Y empieza el spoiler, ¿no? Hay diversas razones que podríamos utilizar que podríamos tener para que nos preocupe cuántos datos tenemos en la red, cuántas cuentas nos hemos hecho, cuántas aplicaciones están subiendo datos, igual hay algunas que ya no las utilizamos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay diversidad de opciones, tal vez coincidáis con alguna de ellas, tal vez no estén aquí y tengan que ver más con ese marco de análisis que hemos mencionado antes. La primera propuesta de estos 8 días es empezar por descubrir. Descubrir, y eso lo más fácil, digamos, lo más inmediato es buscarme. No sé si alguna vez os habéis buscado a vosotras mismas en la web, ¿vale? Y para eso es verdad que hay que hacer hay que hilar un poquito fino, porque si yo me lo hago desde mi ordenador de casa, pues me busco en Google, pues Google sabe que soy yo y entonces ya me muestra el yo que yo quiero ver. A ver si me explico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí como que se dan una serie de indicaciones para decir, bueno, pues mira, puedes probar con este otro buscador, ¿no? Como otro buscador como DuckDuckGo, ¿no? Y puedes probar a borrar las cookies y el historial y puedes probar etcétera, ¿no? Entonces, esa es una primera aproximación que vamos a hacer de buscar, por ejemplo, nuestro nombre en la parte de búsqueda web. Y por otro lado, podemos hacer también búsqueda inversa de imágenes. Igual, buscando nuestro nombre también a ver qué imágenes aparecen, porque estaremos etiquetadas en diferentes sitios, ¿no? Entonces, si vemos imágenes que no nos apetece que aparezcan, información que no queremos que aparezca, pues es el momento de hacer limpieza e ir a lo mejor están subidas en cuentas donde tenemos acceso o capacidad para borrar esa información. Si son sitios web de terceros, va a ser más complicado, pero se puede intentar, ¿no? Pero es curioso ese hecho de toda la información mía que hay en la web y que generalmente no miro, que casi me dicen que me busque y me da casi como hasta miedo mirar y es como, ay no, mejor no, porque va a hacer un montón y no, prefiero no verlo. Pero es que entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Vale? Entonces, o sea, es como el momento de, ¿vale? Como de adueñarnos, ¿no? Apropiarnos un poco de nuestra propia información. La segunda práctica que se propone tiene que ver con si todo lo estamos guardando en el mismo sitio, en la nube. Pero aparte de que sea en la nube en general, ¿no? Si estamos poniéndolo todo en Google, ¿no? Entonces, bueno, nos plantea como algunas preguntas, ¿no? En plan, ¿cuántos de los productos de Google igual estamos utilizando, ¿no? Y que se asocian con experiencias relacionales, ¿no? Sobre todo, que podríamos trasladar a la vida cotidiana, ¿no? Como,
pues eso, estar usando el navegador Google Chrome sería equivalente a estar compartiendo con alguien, con una persona que entenderíamos de gran confianza, pues dónde estás, qué te interesa, qué tipo de ordenador tienes, etcétera, ¿no? Y así pues vemos un montón de ejemplos de aplicaciones que seguramente utilizamos a diario, ¿no? Entonces la idea es pues acceder a nuestro historial de actividad en Google a través de las que se hacen en un mismo sitio, a través de tu cuenta, accediendo a las diferentes aplicaciones vinculadas, pudiendo borrar ese historial o configurarlo de manera distinta, ¿no? A continuación, pues explora estas cosas que estoy diciendo por ahora son más, digamos, recomendadas para hacer en el portátil o en el ordenador, ¿vale? Que es un poco como más ágil, más cómodo y la interfaz además es diferente que el del móvil, ¿vale? Esta también. Ese hecho de que somos sociables, ¿no? Y que se traduce en una actividad, digamos, intensa, muchas veces en las redes sociales, ¿no? Pues nos lleva también a... O sea, si os dais cuenta que todo va mucho de hacer limpieza un poquito. Un poquito pasar la escoba, el aspirador, que hace tiempo que no pasamos, ¿no? Pues aquí, en este caso, en las redes sociales, ¿no? Que podemos empezar, pues puede ser a lo mejor Facebook o que puede ser bueno, Twitter y demás. Fijaos que en las redes, claro, que absurdo es a veces porque dices, a ver, en una red social, ¿no? Como Facebook. A lo mejor llevo usando Facebook 10 años. Bueno, tengo una cuenta ahí donde en un momento dado subí una serie de cosas, tal, como eso va quedando más al fondo, en realidad eso no lo está viendo nadie en general. Yo misma nunca me meto, ¿no? Y entonces, ¿para qué está ahí? Pues vamos a quitarlo, ¿no? Buscar y navegar. Después de atender, digamos, a diversas cuentas que podemos tener, cuentas que son con servicios, ¿vale? Como hemos visto, como Gmail y las cuentas de Google o redes sociales, en realidad buena parte de la información que compartimos es a través del navegador web, ¿vale? A través de la configuración por defecto de privacidad, ¿no? Y el acceso que estamos dando a rastreadores de terceros, a las cookies y demás, ¿vale? Es verdad que si quitas toda posibilidad quiero decir, inhibes o bloqueas todos los sitios web con cookies y tal, lo bloqueas todo. A día de hoy, las páginas web están diseñadas para no funcionar, no continuar funcionando. Entonces, bueno, hay que encontrar ahí un cierto equilibrio si quieres seguir navegando en esas páginas o decidir no navegar, pero desde luego hay mejores configuraciones que las que tenemos por defecto, ¿vale? Vale, a continuación se plantea ir al dispositivo móvil, ¿vale? Porque al final el móvil es lo que nos acompaña todo el rato y a veces estamos dando información, incluso en la configuración de las redes a las que accedemos, de Wi-Fi, de YouTube y demás, a veces estamos dando información de nuestro nombre, porque es el nombre que tiene nuestro dispositivo, entonces se conecta a una red y estamos diciendo a todo el mundo quiénes somos, ¿vale? Entonces, bueno, pues atender a ese tipo de configuraciones como muy básicas o a la configuración de ubicación, ¿vale? Para poner ahí ciertas restricciones. Vale, continuando con el móvil, eso que se llama limpieza como tal, pero que es lo que venimos haciendo todo el rato, se refiere a las aplicaciones que tenemos instaladas en el móvil. O sea, aplicaciones que a veces, o sea, que hace tiempo que no utilizamos a lo mejor y que sabéis que muchas de ellas están ejecutándose en realidad todo el tiempo y están enviando datos. Aunque tú como tal no la abras para que te aparezca el interfaz de la aplicación e interactuar con ella, ¿vale? Entonces, pues atender de entrada, pues ir quitando aplicaciones que no utilizamos, que además, si no están actualizadas, pueden tener también algunos agujeros de seguridad, ¿vale? Y para terminar, hay un par de pasos que tienen que ver con explorar cuál es el perfilado que tienen de ti, pues es una empresa como Google, ¿no? A través del Ad Settings, ¿no? O sea, te plantea, bueno, qué es lo que Google, digamos, sabe de ti, cómo te perfila, para todas esas herramientas que se han comentado anteriormente, como, bueno, todo el tema de los anuncios de publicidad, tanto en Google como en Facebook, ¿no? Que sabéis que tienen mucha capacidad para, para segmentar la publicidad y que eso es en realidad el base del modelo de negocio, ¿no? Vale, y para terminar es, bueno, plantear, después de estar una semana, digamos, haciendo pasito a paso cada semana, ver cómo
poder incorporar una estrategia sencilla que nos permita cada cierto tiempo, ¿no?, ir revisando esa limpieza de mis cuentas, de mi huella digital, de las aplicaciones que tengo instalada y de los datos que estoy facilitando. ¿Vale? Entonces eso es un poco, si no lo tenéis, pues podéis ir a por él, porque en principio está aquí ¿no?, están aquí en la exposición de la Sala de Cristal, que si no la habéis visto también os animo a verla. Y también está online, este material también está online por si lo queréis compartir en, a ver, que yo me... Vale, en datadetox.myshadow.org. Este kit, vale, la página web y demás, la de MyShadow, un momento, todavía no, es un proyecto de Tactical Tech, que es una organización en Berlín que se ocupa de, digamos, de divulgación y de estudios, bueno, y de acciones para proteger la privacidad. ¿Vale? Entonces, si queréis saber más sobre ese proyecto de MyShadow, pues es un poco de dónde surge tanto esta idea de kit como otras que tienen y la exposición. Y nada, yo termino aquí. Invitaros a ir a la acción, ¿vale? Al menos a empezar. Y bueno, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues me decís.